Bueno amigos, pues como os he dicho en la entradilla, hoy tenemos a un personaje del camino desde hace muchos años y que seguramente nos va a contar cosas que no nos dejarán indiferentes. Hoy nos acompaña en Senderos Jacobeos Manu Mariño. ¿Qué tal te encuentras, Manu? Hola Raúl, buenos días. Me encuentro muy bien, la verdad. Estoy a gusto y estoy encantado y agradecido de estar aquí compartiendo contigo este momento, este tiempo, esta parte de nuestro camino. Gracias. Bueno, pues tengo que reconocer a la audiencia que nos va a escuchar que este programa lo estamos grabando en Zoom. Es la primera vez. Manu Mariño me ha sugerido que empleemos este sistema y estoy un poco inseguro porque no sé efectivamente cómo va a salir el programa. Espero que bien, porque voy de la mano de un gran profesional y de una buena persona. Entonces espero que todo os salga bien y os guste a todos. Fíjate, Raúl, que esos miedos son como cuando vamos en el camino, ¿no? Cuando vamos en el camino y de repente llevamos un tiempo sin ver la flecha amarilla, nos asustamos y decimos, wow, ¿dónde estará la flecha, ¿no? Y luego cuando Sí. ya la vemos, ya nos ponemos tranquilos, ¿no? Pues es lo mismo. Tú imagínate que estamos los dos caminando juntos y a ver qué nos trae, a ver qué nos trae este encuentro. Bueno, además tengo que deciros que cuando no tienes imagen, claro, puedes estar, ahora mismo estamos andando por casa prácticamente con la bata de Guatiné. Entonces, pues en el audio siempre es todo un poco más reservado y nuestra imagen pues queda un poco detrás del micrófono. Bueno, pues si te parece, Manu, vamos a comenzar. Me gustaría que nos explicara para todos nuestros oyentes de Senderos Jacobeos quién es Manu Marín. Bueno, la verdad es que describir, hombre, te puedo contar un poco mi historia, ¿no? Pero no sé si es significativa en el sentido de que puede interesar a la gente. Yo creo que para mí lo realmente interesante aquí puede ser eh, qué es el camino para mí, cómo el camino me ha transformado y me ha traído hasta aquí, ¿no? Yo hice el primer camino hace 31 años, en el año 92, el año previo al primer Xacobeo importante, ¿no? El primer Xacobeo del 93. Y, y a partir de ahí, el camino se convirtió en una forma de vivir para mí, ¿no? De hecho, vivo en el camino, la casa en la que estoy ahora estoy en el camino, que está en el camino concreto que va de Santiago a Finisterre, aquí al lado de Santiago, en la primera etapa de Santiago a Negreira. Y, y el camino no es todo, ¿no? Porque en el camino, es que, ¿qué te voy a contar? Pero es que se da todo, ¿no? Ahí sabes que estás practicando constantemente el desapego porque te encuentras con una persona a la cual coges mucho cariño y de repente pues se va, la abandonas, estás practicando el relacionarte con ser humano, no con el rol de la persona porque no sabes quién es la persona que está a tu lado, ¿no? Y entonces me gusta mucho eso porque describir quién soy limitaría, ¿no? Entonces, bueno, eh, vivo en el camino y el camino es todo para mí. O sea, eso es lo que te puedo decir, ¿no? Bueno, pues esta pregunta siempre se la hago yo digo, a mis paisanos gallegos, porque a mí me dicen, bueno, Raúl, si tú eres de Sevilla, como que paisanos gallegos. Y yo digo que los gallegos nacemos donde nos da la gana, igual que los vascos. Entonces, pues yo, como me considero que tengo alma gallega y resido en Sevilla y es mi ciudad de nacimiento, pues yo también soy gallego y gallego del sur y además ejerzo. Y me gustaría preguntarte, Manu, si ser gallego de nacimiento es un plus para entender el camino de Santiago de una manera especial. Fíjate que yo creo que no. Yo creo que no, porque salvo que seas de un pueblo concreto del camino, ¿no? Pequeño, yo qué sé, tipo, pues, o Levoreiro o Arzúa o Pedrouzo y tal, que vieras de repente que nacieras en el 90 o 90 y pico y vieras toda tu adolescencia pasar personas por ahí y dices, ¿esto qué es? Mm,
durante mucho tiempo, incluso ahora me atrevería a decir, eh, salvo la gente que vive en el camino y del camino, muchas personas de Galicia viven de espaldas al camino, de verdad. O sea, no creo que sea un plus, no creo que sea un plus el ser gallego para entender el camino. No, no lo creo, en absoluto. Es más, a veces creo que, y lo vivo, en mi día a día, veo que, bueno, concretamente tengo unos amigos que viven en la Rúa de San Pedro, ¿no? Que es por donde entran en el camino ya antes de entrar en la catedral, que viven el camino como algo hostil, ¿no? Porque para ellos les interrumpe su vida cotidiana durante muchos días de verano por los gritos de muchos grupos que vienen y tal, con lo cual no creo que sea un plus para nada. Yo creo que lo que sí puede ser un plus es que seas un caminante, ¿no? Que te guste caminar y que hayas caminado independientemente de donde hayas nacido. Por eso el camino es tan universal, ¿no? Porque lo que une a las personas es ese anhelo de caminar, de llegar a Santiago, pero desde mi perspectiva, no creo que sea un plus para nada. Yo creo que el plus lo es más el hecho de caminar y de otro tipo de atributos, pero no el hecho de ser gallego, no lo creo. Oye, Manu, dos preguntas que se me van ocurriendo conforme estoy hablando contigo. Una, me llama mucho la atención de que cuando vas por los caminos a Santiago, yo soy peregrino ejerciente, que está también desde la época tuya, desde hace 30 años, ves que hay muy pocos gallegos en el camino, fuera de Galicia. Si te hablo, por ejemplo, del camino Sanabres o te hablo no sé, en el camino aragonés, te hablo en caminos que coja un poco distante de Santiago, realmente ves a muy pocos gallegos. Y luego últimamente, en esta segunda parte de la pregunta, que tiene un poco que ver, noto también que se está generando últimamente, pienso que debido a la masificación, una especie de caminofobia entre los propios residentes de Santiago y de algunos pueblos. El peregrino ya no le veo, y estoy haciendo una comparativa, una analogía con hace 20 años, que el peregrino era un ser que se sentía especial en el camino porque era muy bien atendido por la gente donde iba pasando y por más cuando llegabas a Santiago era una explosión porque la gente era muy amable. Y esto ahora estoy observando que no está ocurriendo. Explícanos por qué, desde tu punto de vista. Sí, yo creo que esto es así, Raúl. Esto es así. No se puede generalizar, ¿no? No se puede generalizar. Pero claro, tú imagínate que tú vives, pues eso, yo qué sé, en el contexto del casco histórico de Santiago, Rúa de San Pedro, Concheiros, o vives en Melide o en Arzúa y no vives del camino, ¿no? No vives del camino, vives de que a lo mejor te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar y a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, días de verano de septiembre, octubre, porque ahora, como sabes, se está alargando, se está como desestacionalizando el camino, pues hay un grupos de gente gritando que no es el peregrino. Yo creo que el tema es que la gente de Galicia y de Santiago en general, al peregrino lo tiene como parte de su identidad, al peregrino. Pero hay mucha gente que hace el camino que no es peregrina, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista. Y esto es lo que creo que está un poco produciendo este fenómeno que tú dices, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? También hay otra cosa a tener en cuenta y es que la gente, es verdad lo que decías, de que hay pocos gallegos haciendo el camino. Yo en mi vida que he hecho muchos y hago caminos, porque llevamos grupos del camino y tal, me he encontrado con muy pocos gallegos haciendo el camino, ¿no? Me he encontrado con más holandeses o franceses o de otros, o americanos que gallegos, ¿no? Sin embargo, cuando una persona gallega hace el camino y comprende el camino, ya no tiene esa caminofobia en absoluto. O sea, para mí es una cuestión de comprensión. Pero claro, si a ti sostenidamente, viviendo aquí cada día o durante 90 días, que es digamos, el auge del camino, ¿no? O 100 días, están todos los días,
como te sientes invadido, porque tú date cuenta, Raúl, que hay días que llegan 6 o 7 mil personas a Santiago. Santiago es una ciudad de 100.000 personas, es casi un 10% de la gente que vive aquí. Y al día siguiente otros, y al día siguiente otros. Entonces, eso tiene un impacto, no lo podemos obviar. Y ese impacto, siempre que hay un impacto, hay una reacción, ¿no? Hay una reacción. Si bien, como en el casco viejo, que es donde más impacto tiene, cada vez vive menos gente y el peregrino en el casco nuevo se diluye porque el peregrino va poco al casco nuevo y el casco nuevo no es significativo. Si durante el proceso de llegada, durante la euforia de la llegada y al llegar al Obradoiro y tal, ahí hay un impacto grande y son unas pocas personas, no muchas, que viven en esa parte de la ciudad, a esas personas les genera reacción, ¿no? Y rechazo. Pero es debido a esto, creo que es algo normal, ¿no? Pero no el peregrino, ¿eh? No el peregrino. Al peregrino yo creo que lo siguen tratando igual. Cuando la relación es tú a tú, cuando la relación es personal, cuando el peregrino se acerca a alguien y va solo o va con otra persona caminando, pidiendo las cosas, ahí no hay rechazo, todo lo contrario, ahí hay acogida. Es cuando es lo grupal, que la gente se viene arriba, lo eufórico, que bueno, por otro lado es normal. Es como que la gente en San Fermín, los días de San Fermín, los pamplónicas, la mayoría se van de Pamplona, porque no quieren vivir todo eso. Pero eso, en San Fermín es una semana y el camino son meses. Este es el punto, la diferencia. Bueno, de todas maneras, yo me voy a quedar con lo bueno de Santiago, que es mi ciudad, ¿eh? Es mi ciudad. Después de Sevilla, o primero incluso hay veces que antes que Sevilla. Y me voy a poner en situación y quiero que tú te pongas conmigo. Estamos llegando a Santiago y vemos la catedral. ¿Tú te acuerdas la primera vez en tu vida que viste la catedral de Santiago? ¿Qué es lo que sentiste cuando la viste? La primera vez que la vi haciendo el camino, ¿te refieres? O la Sí, primera... sí. Claro, yo vivía en Santiago antes ya, ¿eh? O sea, sí, me acuerdo perfectamente porque fue en el Monte del Gozo. Fue en el Monte del Gozo, ¿no? Cuando vi las torres. Y ahí se produjo eso, ese éxtasis, ¿no? Ese gozo de decir, wow, aquí está, ¿no? Ya llegamos, ¿no? Y fue una experiencia gozosa, ¿no? En mi primer camino, realmente lo fue. Es como, bueno, ya está aquí la meta, ¿no? Sí, sí. Un éxtasis, de alguna manera, sí. Y Manu, ¿y por qué tomas contacto una persona gallega que vive en Santiago? ¿Por qué decides irte por primera vez al Camino de Santiago? Bueno, el tema de mi primer camino fue por una promesa, realmente, ¿no? Fíjate, yo vivía en Santiago, yo no soy de Santiago, yo soy de un pueblo de las Rías Bajas, de Ribeira, ¿no? De la Ría de Arosa, y en aquel momento estaba viviendo en Santiago, vivía en Santiago. Y resulta que un día, un domingo por la tarde de mayo, ¿no? De mayo del 92, viene mi hermana y me dice, mira, baja, vivía además muy cerca del hospital. Viene mi hermana y me dice, baja que acabamos de ingresar a papá que está enfermo y tal, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un impacto ahí, tuvimos unos días de... Y entonces hice la promesa de que si aquello iba bien, pues hacía el camino. Y efectivamente todo fue bien y hice el camino por esa promesa, ¿no? Hice el camino, mi primer camino, me fui a... Es interesante, ¿no? Porque antiguamente los peregrinos salían de casa y iban a Santiago, pero yo vivía en Santiago. O sea, vivía en Santiago, podía haber salido de mi casa e irme a la catedral, que vivía al lado, ¿no? Pero me fui a Roncesvalles y ahí empecé el camino y en aquel momento yo estaba, y bueno, sigo vinculado a un monasterio que hay aquí en Galicia, que yo estaba mucho allí, que se llama Sobrado de los Monjes, que está en el camino del norte. Y el que hoy en día es el prior de ese monasterio, que es Carlos Gutiérrez Cuartango, en aquel momento, claro, estamos hablando de hace 31 años, ¿no? En aquel momento era el maestro de novicios. Entonces él me dijo, bueno, me regaló un rosario de lana, como los que hacen en el Monte Athos en Grecia, es donde se recita la oración interior, que es la oración del peregrino ruso, de la Filocalia, que es Jesús mío, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y me dijo que
que mantuviera ese mantra cristiano durante todo el camino y así lo hice. Vine todo el camino recitando ese mantra con el rosario y esa fue mi primera experiencia. Me tardé de Roncesvalles a Santiago 28 días en aquella ocasión. Fue muy, muy... lo tengo presente todavía, sí. Bueno, a mí me gusta hacer en las entrevistas preguntas algunas veces un poco comprometidas. No abusar mucho de este género de preguntas compromiso, pero sí que me gusta y más cuando hay una intimidad que se palpa con el personaje, en este caso contigo, que me está ocurriendo. Y la pregunta es la siguiente. ¿El camino te lleva a entender este itinerario como un camino interior o bien tu camino interior personal te lleva al camino de Santiago? Claro, fíjate que ahí, Raúl, ahí no hay, en el camino interior y el camino exterior no hay fronteras, no hay esto es el interior y esto es el exterior, está todo imbricado, no somos seres poliédricos, no somos seres lineales, ¿no? O sea, lo que nos pasa en contacto con lo que sucede fuera es lo que nos va guiando el camino interior y nuestro camino interior nos hace vivir la vida como la vivimos, o sea, no son cosas separadas, ¿no? En absoluto, yo no lo podría separar, es decir, evidentemente yo decidí en aquel momento puntual concreto hacer el camino fruto de esta promesa que te digo, y eso, esa acción, esa decisión, porque tú sabes muy bien, como buen peregrino, que el camino empieza en el momento en el que decides hacerlo, no cuando empiezas a caminar, ¿no? Cuando empiezas a caminar, pues empiezas a caminar, pero en el momento en que decides voy a hacer el camino, ahí ya empieza el camino, de alguna manera, ¿no? Entonces, el hecho de haber decidido eso y todo lo que eso me trajo como preparación a muchos niveles, etcétera, te va moldeando. Entonces, yo no visualizo eh, camino interior versus camino exterior como cosas separadas. Para mí está todo, es lo mismo, todo es lo mismo. He leído en alguna de los enlaces que me han mandado la influencia que puede tener el misticismo, tanto católico como de otras culturas, en la realización del Camino de Santiago. Y me ha llamado mucho la atención porque tienes ahí unos pilares interesantísimos basados en otras culturas que no tienen que ver con las nuestras, con las occidentales, como por ejemplo con tendencias islámicas como la sufí, la Naqshbandi. He visto también que tienes otras influencias un poquito más lejos, ¿no? Quizás de Oriente. Y me gustaría saber cómo te ha influido este misticismo en la realización de tu Camino de Santiago. Claro, fíjate, te comentaba precisamente lo de Sobrado porque Sobrado fue y es un punto de referencia en mi vida, ¿no? Yo fui a Sobrado la primera vez joven, me encontré allí con otra manera o una manera cercana a mí de percibir la realidad, ¿no? Los monjes, su manera de entender la vida, de comprender la vida, que era como algo muy, muy diferente a cómo vivía mi día a día, ¿no? Y todo lo que tenía a mi alrededor. Eh, y eso me llevó a darme cuenta de que lo realmente importante en mi vida es vivir desde el corazón, es vivir desde el corazón. Y eso no es patrimonio de nadie, no es patrimonio ni del misticismo cristiano, ni de las táricas sufis, ni desde el budismo, que yo soy maestro Theravada dentro del budismo, ni desde la no dualidad. Al final son formas diferentes para llegar a lo sin forma, que es lo que somos realmente, ¿no? Que es ese ser que habitamos, que es la presencia que da igual la forma que tenga, le podemos llamar de cualquier manera, pero no importa eso, no es importante, porque al final, cuando tú crees que tu Dios es el único, estás queriendo patrimonializarlo y eso te separa, ¿no? Te separa de los demás. De hecho, fíjate, te voy a decir algo que me emociona, solo porque estos días lo estaba pensando y yo acabo de venir ahora de un retiro, de dar un retiro de contemplación y le comentaba a los participantes en el retiro, yo doy bastantes retiros, ¿no? Vinculados a nuestro máster de mindfulness que tenemos, etcétera.
yo le comentaba a la gente, mirad, os voy a decir una cosa. Si los israelíes y los palestinos que gobiernan hicieran el camino juntos, no habría guerra. No habría guerra. Si los israelíes y los palestinos salieran de Sanján, Netanyahu con el líder de Hamas, y caminaran juntos un mes o 2 meses, no habría guerras. Porque son dos seres humanos sin ningún tipo de relato que uno va a necesitar del otro durante el camino. En un momento dado uno necesita ser ayudado por el otro y a los 2 días el otro es ayudado por uno y eso es la vida. Lo que nos separa es la mente, lo que nos une es el corazón. Entonces yo sinceramente lo creo, creo que el camino te hace vivir en el corazón, te hace vivir en el corazón porque no tienes mucha opción de estar en la mente, porque cuando tú vas caminando sostenidamente durante días y días, horas y horas, los procesos mentales disminuyen, el relato, la narrativa disminuye y tú estás más con la realidad que tienes al lado que con todo lo que te cuentas. Y entonces vives más en lo que hay y no en lo que estructuramos mentalmente, ¿no? Entonces, realmente lo creo, ¿no? Y creo que las distintas tradiciones tienen el mismo rango, no tienen más rango una que otra, simplemente, de hecho, fíjate, cuando yo estaba en Sobrado, cuando iba a Sobrado y organizaba cursos, traía a los sufis, traía a Diragamsa, mi maestro de meditación budista, etcétera, los monjes venían a las prácticas, los monjes cristianos venían a las prácticas sufis y Diragamsa le daba charlas sobre budismo y había una comunión, había un encuentro porque con distintas formas, con distintas palabras, estaban hablando de lo mismo. Estaban hablando de lo mismo. O sea, entre dos seres espirituales se entienden, ¿no? Porque lo que une es mucho, mucho más grande que lo que separa, que es lo que pasa en esto que estoy comentando, de que si caminaran juntos los israelíes y los palestinos, verían lo que les une y no lo que los separa, que es ahora lo que está pasando es que unos creen que los otros le impiden vivir plenamente. Y es mentira, es solo un relato. Podrían vivir juntos, seguro, pero no lo saben. La mente no les permite ver eso. Pero haciendo el camino lo verían, lo verían. Aun con las dificultades que eso podría tener, ¿eh? Yo lo vivo así, lo creo así, lo siento así. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el camino es un buen lugar para desarrollar el ecumenismo, no hacerlo en despacho, que es como habitualmente se hace, Mm, o en templo. ¿Qué mejor templo que la naturaleza? mm. ¿eh? Donde podamos el corazón sacarlo y expresarnos como sentimos en ese momento, que seguramente en un despacho estamos más preocupados de lo que vamos a decir de que lo que sentimos por él. Pues Totalmente. totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando nuestro buen amigo Manolo Rodríguez me recomendó que hablara contigo es que me dijo, oh, tienes que hablar con Manu porque te va a encantar. Dice, y además hace el camino en silencio. Y a mí esto me llamó la atención porque yo había oído hablar de gente que hacía el camino en silencio. Y yo no entendía que en un sitio tan proclive como es el camino, para hablar con gente de otros países, ¿no? Y de tú expresarte también lo que sientes en ese momento, que alguien con esa profundidad que tú tienes hiciera el camino en silencio. Explícanos un poco esto. Fíjate, bueno, yo no te podría decir exactamente ahora cuántos caminos llevo, pero llevo muchos caminos, ¿no? Llevo muchos caminos. Y en silencio hice solo 3, lo cual no es significativo a nivel de que es impactante, pero cuantitativamente, con respecto a los caminos que he hecho, no es significativo, ¿no? Y de hecho a mí me encanta relacionarme con el peregrino y tal. Pero el camino en silencio, el primer camino en silencio lo hice no hace mucho, lo hice en el 2016 y salí el 1 de enero y fue el camino portugués desde Oporto, ¿no? Y lo hice rápido, lo hice. Y en silencio yo llevaba un cartelito en la espalda que ponía camino en silencio y luego llevaba otro aquí. Y la premisa que me había puesto era estar en silencio
hasta no ser grosero o agresivo para la otra persona, ¿no? Pero en ningún momento tuve necesidad de hablar, en ningún momento. Cuando iba al restaurante a pedir el menú, pues lo escribía. Cuando me relacionaba, escribía, ¿no? Y eso lo hice porque como yo me dedico básicamente al tema de formación, de atención plena, de meditación, etcétera, quería experimentar en mí esa experiencia, ¿no? Y esa experiencia fue muy significativa, pero la realmente significativa fue al año siguiente la Vía de la Plata, saliendo de tu gran ciudad, de Sevilla. Y como ya te comenté, ahí mi abuelo vivió 50 años trabajando en el Guadalquivir, en los barcos. Salí de Sevilla y vine caminando la Vía de la Plata en silencio. Y eso fue muy significativo, muy, muy significativo. Y fíjate que muchas veces ponemos la mirada en lo que nos perdemos si caminamos en silencio. Y es verdad, es verdad. Es decir, me perdí probablemente el hecho de tener contacto con algunos peregrinos, de crear algún tipo de vínculo, de relación. Y no ponemos la mirada en lo que ganamos, porque también ganamos cosas. Yo personalmente, como experiencia, fue muy significativa porque me ayudó más a comprenderme más a mí mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Bueno, tú sabes que en la Vía de la Plata, en algunos albergues, tienen un chat, ¿no? Los hospitaleros que se van contando y tal. Entonces, cuando iba caminando, a veces llegaba a algún albergue y ya sabían que iba un peregrino en silencio, ¿no? Y entonces el hospitalero ya me acogía, ya me decía y tal, ¿no? Pero en un albergue de donativo en Zamora, bueno, no sé si era de donativo, pero era un albergue donde estaba la cena incluida, ¿no? En Zamora llego allí y porque fue en octubre, este camino en silencio lo hice en octubre del 2019, o sea, justo unos meses antes de la pandemia, ¿vale? Y cuando estábamos cenando, éramos como 14 o 15 peregrinos, estábamos cenando, yo estaba allí, silencio, ya llevaba 2 semanas y media o 3 ya caminando, ya en silencio, con lo cual estaba en un estado de, digamos, de comprensión profunda, estaba muy, muy dentro, ¿no? Y de repente en la mesa el tema de conversación era yo. La gente hablaba, ostras, mira este hombre y tal. Entonces yo escuchaba a la gente, a los peregrinos comentar y uno decía, no, es que no sabe hablar español. Otro decía, no, es que es mudo. Otro decía, y yo estaba escuchando y para mí era como decir, fijaros, por eso hice el camino en silencio, para comprender, ¿no? Cómo nos relacionamos no con lo que sucede, sino con el relato que nos creamos de lo que sucede. Cada uno se crea un relato en base a lo que sea y con eso se relaciona. Entonces, uno tenía el relato, se había contado a sí mismo que yo no sabía hablar español y decía, no, y cada uno, y yo observando aquello, y era una maravilla, porque era comprender, porque no es que ellos funcionaran así, es que yo también. Yo también tengo un constructo, ahora nos acabamos de ver, veo a Raúl, me hago una imagen de Raúl, me hago un constructo de Raúl y me relaciono con esa parte de Raúl, pero Raúl no es lo que yo me cuento de Raúl, es muchas más cosas. Entonces, el hecho de hacerlo en silencio para mí era eso, ¿no? Era el poder comprender más la experiencia humana desde otra mirada que normalmente en mi día a día cotidiano no la tenía. Esto fue un poco la idea del Camino en Silencio. Oye, te voy a contar una anécdota que me ocurrió, que además hace mucha gracia, que cada vez que la cuento y tiene analogía con lo que tú estás contando. Una vez hice el camino y me dio un proceso gotoso, yo sufro de gota y de vez en cuando pues me dan un ataque y no podía andar y iba con un bastón, me compré un bastón en una farmacia y llego a un albergue y me pregunta el hospitalero, el albergue, por cierto, el hospitalero era cojo, el pobre hombre, y me pregunta, me dice, un poco por hacerse simpatía conmigo, me dice, oye, ¿tú eres cojo de un accidente o eres cojo de nacimiento? Dice, porque yo soy de nacimiento. Y es un poco la relación de lo que tú me estás diciendo ahora mismo, ¿no? La imagen que se crean de nosotros las personas, exteriormente sin haber visto lo que tenemos dentro, ¿no? Y es una cosa, y bueno, que me llamó mucho la atención. Claro, pero fíjate, por ejemplo, que en el camino
comprendes más todas las situaciones porque lo que le pasa al otro te pasa a ti, o si no te pasa, o sea, cuando uno está cansado, tú puedes saber desde dónde está, porque tú estás cansado en otro momento. Entonces, hay mucha más comprensión y menos relato, y eso es lo que hace muy grande el camino también, yo creo. Oye, Manu, ¿cómo te comunicabas con la gente cuando era necesario? Escribía. Escribía, yo escribía y además, fíjate que no había tanta necesidad, ¿no? Porque hoy en día, si tú quieres comprar algo en el supermercado, vas, coges las cosas, las pagas y te vas. Y, pero bueno, por ejemplo, en un menú del día, que era, digamos, o cuando llegaba al albergue y tal, serían los dos momentos como de más, pues lo escribía, ¿no? Yo escribía y la gente súper respetuosa porque en algún momento cuando alguien me hablaba, yo sacaba el cartel Camino en Silencio y la gente súper respetuosa. Es más, muchísimo respeto. O sea, eso me sorprendió mucho, me encantó. Oye, Manu, el Camino de Santiago es una experiencia de transformación personal y una práctica contemplativa en sí misma. Sí, para mí no es que sea una práctica contemplativa, para mí es la práctica contemplativa, ¿no? Por eso mismo que te decía antes, porque lo tiene todo, ¿no? Porque, fíjate, en el camino, todo lo que practicamos en otros ámbitos, como en la práctica meditativa o en la oración incluso, o para conseguir algo, el camino lo trae ya, ¿no? Es decir, por un lado, ese hecho de caminar sostenidamente durante días, horas y horas durante días, te produce un estado de samadhi, un estado mental que te va disminuyendo el pensamiento, hay muchos menos pensamientos, ¿no? Proliferan muchos menos pensamientos, estás más en la sensación, y eso te hace estar en un lugar interno como de más presencia, por un lado. Por otro lado, te vas encontrando con personas, ¿no? De distintos países. Algunos no sabes hablar el idioma con ellos, te das cuenta de que no importa, porque tú siempre te vas a poder relacionar y vas a poder comprender al otro independientemente del idioma en muchos casos. Creas un vínculo con el peregrino, con el otro, que acaba transformándose en muchas ocasiones en amistades profundas. Bueno, como tú, ¿no? Tenemos amigos del camino que son amigos que están siempre, ¿no? Luego se produce eso, se produce el apego al vínculo, ese cariño que le coges a la gente y disfrutas mucho eso y de repente pues ya os separáis o porque uno va más rápido porque sea o porque al final al llegar a Santiago cada uno se va para su casa y tal. Y todo eso, o sea, te hace practicar el desapego, te hace practicar la empatía, o sea, te lo hace todo, pero fíjate, la gran diferencia, ¿no? No te lo hace practicar de una manera intencionada. Es decir, tú no dices, bueno, yo voy al camino a practicar la empatía o a practicar el desapego. Se produce, se produce como parte de la vida misma, ¿no? Entonces esto viene dado, viene dado. No es que tú vayas a hacer algo concreto, es que el camino, si tú estás atento, te lo da todo, ¿no? Y luego también una cosa muy importante dentro de la práctica contemplativa es que el camino te enseña a que puedes vivir con lo que puedes llevar en una mochila y no necesitas más. Y en tu vida no necesitas más. Y para ser feliz no necesitas, la felicidad no está en las cosas que tienes, sino en el desde dónde tú vives lo que vives. Entonces, en una mochila es más que suficiente. O sea, la sencillez, la simplicidad de la vida, ¿no? Entonces, a mí, cuando algo es muy complejo, digo, wow, vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo fácil. En el camino hay dificultad, pero se hace todo fácil, o sea, no nos complicamos la vida. Y en la vida cotidiana que llevamos hoy en día, estamos sobreabastecidos, tenemos de todo y tal, y siempre buscamos otra cosa, siempre buscamos más. Nunca estamos llenos, nunca estamos plenamente satisfechos. Sin embargo, en el camino, con poca cosa que compartes con un grupo de peregrinos, ya es una celebración, ¿eh? El camino es una celebración constante. Y para mí eso es la belleza y la profundidad del camino. Oye, hay una reflexión que me gustaría hacer contigo, los dos juntos, y es que tú sabes que por la edad, que ya vamos teniendo una edad, yo un poquito más que tú, eh, las amistades sueles hacerlas de joven en ámbitos bastante cerrados, muy cercanos a la familia, el colegio, la universidad.
Y esas relaciones, aunque muchas veces no tengas que comentar con estas personas a partir de los años, porque lógicamente vamos tomando caminos diferentes, pues casi que mantienes la amistad, pues vamos a decir, por cortesía, por ver cómo está esta persona, a ver cómo está envejeciendo, un poco también a ver cómo va esta persona en la vida, en relación contigo. Pero pasa algo en el camino que no me ha pasado en otros ámbitos de la vida. Y es que yo que puedo hablar también de caminos que comencé hace 30 años, tengo el seguimiento de personas que conocí hace 30 años haciendo el camino y que guardo la relación con ellos intacta. Es decir, hay algunos que han tomado otros caminos. Me acuerdo de mi amigo José Calvo, que hizo mi primer camino conmigo en el año 93, y sigo viendo con él y él cada vez que me ve me dice, Raúl, yo hice el camino contigo, tu primer camino, y yo no me ha pasado lo que te ha pasado a ti. Pero tengo la necesidad de verte periódicamente porque el camino nos unió y es algo, esto, inquebrantable. Explícanos un poco esto si tu sentimiento es parecido. Sí, totalmente, totalmente. Pero precisamente esto es por esto que estamos hablando. Esto se produce porque, fíjate, se produce porque no te vinculas con el relato de la otra persona, no te vinculas con el constructo que tienes del otro, no te vinculas con un rol, te vinculas con un ser humano como tú, con un ser humano como tú, que no buscas nada de él, que no, que aparece, que surge, que sufre como tú, que compartes en los momentos difíciles, cuando tú estás hecho polvo, él viene y al revés. Entonces, es algo horizontal, totalmente horizontal. No es, no es vertical, no es, oh, mira ese fulano que tiene esto, que tiene lo otro, o que es fulanito, que es menganito. Es un rol. Yo me relaciono con un constructo. Aquí no. Aquí es un ser humano como tú, que sufre como tú, que tiene alegrías como tú. Y entonces, claro, eso en la vida cotidiana no es fácil que se dé. No es fácil que se dé, porque nos relacionamos con roles. Nos relacionamos, oye, mira, ahí viene mi jefe, tal. Ya es el jefe, ya es el rol de jefe. Sin embargo, en el camino al principio, no. Al principio es un ser humano que de repente te ha ayudado, que es como tú, que ahora está muy feliz y y a las 2 horas está hecho polvo caminando y tal, como tú. Entonces tú lo comprendes porque eso también te pasa a ti. Entonces hay una empatía que se genera con mucho amor, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, que ahí te relacionas con el ser humano y en la vida cotidiana nos relacionamos más bien con el rol, ¿no? Para mí ese es el punto del camino. Punto del camino, sí, sí. He visto en uno de los reportajes de vídeos que tienes en tu página, en tus redes sociales, algo que me llamó mucho la atención y quiero aplicártelo a ti, para que tú no lo hagas, con tu permiso. Y es que sacas a diferentes personajes de diferentes ámbitos, seguridad, deporte, gente normal, que da una serie de consejos para hacer el Camino de Santiago. Yo me gustaría abusar un poco, Manu, y que yo sé que cuando hago esta pregunta a personas importantes del camino, como es tu caso, siempre quizás la humildad, vuestra forma de no querer dar opiniones a los demás, os impide hacerlo. Pero yo quiero abusar de ti y que nos digas, que nos des 8 consejos para hacer el Camino de Santiago. 8 consejos para hacer el camino de Santiago. Fíjate, es que esto de lo que estás hablando es una página que no es la mía, es una página de Google. Google tiene una página sobre el camino en la cual contactó con ocho personas, entre las cuales está eh, el Paco, ¿no? Paco Castro, el cura del Cebreiro, ¿no? Y hay otras personas y le pidió de alguna manera un consejo a cada uno y, y bueno, yo podría un poco decirte desde mí, ¿no? O sea, que es que mucha gente tiene miedo que no, nunca ha caminado o que tiene miedo a no poder físicamente, ¿no? Y todo esto. Entonces, yo ahí siempre le digo, por ejemplo, cuando hacemos los grupos hay personas que dicen, bueno, es que yo no estoy en forma y tal. Yo digo, mira, una de las grandes enseñanzas del camino es que el camino no te permite ir a un ritmo que no sea tu ritmo, ¿no? Porque puedes ir a un ritmo más acelerado durante un tiempo, pero eso no lo puedes sostener mucho. Entonces, tú no te preocupes porque tú en el camino vas a ir a tu ritmo y además el camino te permite, bueno, pues
parar donde quieras. Es decir, no tienes por qué hacer una etapa de 40 kilómetros, la puedes hacer de 15. Para mí, uno de los consejos que le diría a la gente es que vayan a hacer el camino y que suelten ese constructo de decir yo no puedo o yo... Mira, te voy a contar una cosa que me pasó el año pasado que fue impactante para mí, muy impactante. Después de tantos años y tantos caminos, esto realmente me impactó. Traigo un grupo todos los años de Estados Unidos, que es de la Asociación contra el Cáncer de Nueva York, que viene a hacer el camino conmigo. Entonces venían a hacer el camino y yo antes fui a hacer un par de etapas del camino que iba a hacer con ellos que no tenía muy claras porque las tenía un poco así, hacía tiempo que no iba y tal, unos meses antes, ¿no? Ellos venían en mayo, no, venían en junio y yo había ido en marzo, algo así, a hacer esta etapa. Entonces, en la etapa que hice previamente de Portomarín a Palas, ¿no? Iba caminando, y de repente, bueno, había gente, porque era un poquito antes de Semana Santa, pero ya había gente. Y de repente veo a 200 metros o 300 metros delante una persona joven, una mujer, que en lugar de ir con bastones iba con muletas. Iba con muletas. Y yo dije, ostras. Y a medida que me iba acercando, veía que iba con muletas, pero no solo iba con muletas. Raúl, no solo iba con muletas, es que le faltaba un pie. Una chica, cuando llegué a su lado, empecé a hablar con ella, entablé relación con ella y le dije, hola, tal. Claro, me impactó, ¿no? Me impactó. Hablé con ella, ella iba con su pierna bien, sin un pie, no tenía pie, iba con la muleta, o sea que iba con las dos muletas, caminando. Entonces le dije, hola, tal, ¿qué tal? No sé qué. Y me dice, hola, tal, ¿qué tal? Y me dijo, es mi primer camino, empecé hace 2 días en Sarria, vengo de Córdoba, Argentina, y no te preocupes, tú sigue que yo voy a llegar, tú tranquilo. Como diciéndome, no necesitas estar aquí ayudándome, no te preocupes por mí, ¿no? Y fue un impacto, ¿no? Fue un impacto. Entonces, estuvimos caminando un ratito juntos y ya continué. Pero no se trata tan solo del tema de superación o no superación, se trata de que el camino es para todo el mundo. El camino es para todo el mundo. El camino es algo que yo a todo el mundo le aconsejaría que por lo menos, aunque fuese un camino corto, hiciese como mínimo una vez en la vida el camino y que no tuviese miedo, que no tuviese miedo. Fíjate, con respecto a esto, ese mismo año eh, estaba haciendo el camino del norte con unos amigos mexicanos y al llegar a Arzúa nos encontramos con una mujer de 73, 74 años, francesa, que iba con su marido francés de 75 años, venía desde Saint-Jean, caminando los dos, el marido ciego y ella relatándole todo lo que iba viendo. Claro, desde Saint-Jean hasta Arzúa, lo normal, que te puede llevar un mes ese trayecto, ellos lo habían hecho en 2 meses. Pero ahí van los dos, ella ciega, contándole a él lo que iba viendo y él allí, y estaban los dos allí. Y es maravilloso, es decir, las limitaciones muchas veces nos las ponemos nosotros, ¿no? Y el camino te ayuda a ver que cada uno tiene su propio ritmo, que si no puedo más, puedo menos, que lo puedo hacer a lo mejor en varios años. Hay muchas posibilidades, las posibilidades las tiene todas, lo puedo adaptar, no necesito hacerlo de una manera concreta, no hay una manera concreta, es mejor que otra, ¿sabes? Oye, Manu, me gustaría que nos hablara que a los oyentes de Senderos Jacobeos, que son muchos, cada vez más, gracias a la presencia de personajes como tú, que despertáis un gran interés, nos hablara un poco de tu actividad profesional relacionada con el Camino de Santiago.
Mira, yo te cuento, yo soy de profesión, soy ingeniero técnico agrícola y trabajé muchos años de eso, perito agrícola y esto, ¿no? Y ahora ya llevo muchos años y tenemos, bueno, una página web que se llama quietud.org y luego tengo ya mi landing también, manumarino.org y trabajamos básicamente con crecimiento espiritual, ¿no? Damos una formación de mindfulness, de compasión y de ciencias contemplativas. Estamos vinculados mucho a la Universidad de Zaragoza, donde allí con Javier García Campayo desarrollamos un congreso anual de ciencias contemplativas. Y luego tenemos también, llevamos grupos del camino, yo con mi mujer es Mita, que es de Brasil, pero nos conocimos en Sobrado de los Monjes hace 23 años en el monasterio. Nos conocimos allí y hacemos grupos, llevamos grupos del camino. Ahora acabamos de venir con un grupo hace un mes de Argentina, una semana, haciendo el camino desde febrero hasta Santiago. A principios de septiembre estuvimos con un grupo de México. La gente esta de Nueva York viene todos los años. Hacemos distintos caminos y hacemos los caminos con ellos. Vamos caminando con ellos y simplemente acompañamos. No hacemos nada especial, simplemente acompañamos a la gente y tratamos de fomentar que la gente haga el camino, porque creemos que es una experiencia, bueno, como tú sabes que te voy a contar, que te toca y que a nadie lo deja indiferente. Yo creo que, fíjate, no te lo puedo enseñar porque no lo vas a ver, pero luego te lo voy a mandar para que lo visualices tú, Raúl. Nosotros siempre sacamos una foto a la persona antes de empezar el camino y después de terminar el camino, ¿no? Y es increíble, o sea, es increíble el cambio. En una semana, el cambio que De se, verdad. el cambio que se produce, mira, a ver si podemos ver una concreta aquí. No sé si la puedes ver. Ah, sí, 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 claro. Y fíjate la Sí, sí. diferencia, ¿no? O Una sea, maravilla. Sí, sí, sí. bueno, no sé, o aquí, mira la diferencia. Por ejemplo, mira, Marcelo aquí, cómo estaba arriba y cómo está al final. O sea, y es una semana solo. O sea, estamos hablando de un camino de una semana. Imagínate un camino de un mes, un camino de 3 semanas, ¿no? O sea, no te vas dando cuenta, no te vas dando cuenta, pero te vas, como digo yo, te vas ablandando. Te vas ablandando, vas estando más en el corazón y menos aquí arriba. Y eso es lo que hace el camino. Para mí la grandeza del camino es esa realmente, ¿no? O sea, es que nos va ablandando y nos vamos permitiendo vivirnos ahí y sobre todo lo hacemos porque nos damos cuenta de que el vivir ahí, en ese lugar blando, no hay peligro. No hay peligro, no tenemos que ir a la guerra, a la lucha, como que la gente sale de casa cada día para ir al trabajo, como se pone la coraza como fuera para ir a la guerra, ¿no? En el camino no lo necesitas. De hecho, yo creo que la fortaleza de una persona se mide por lo vulnerable que se permite ser. No, porque si tú te permites ser vulnerable, nadie te puede dañar. Nadie te puede dañar. Entonces, claro, en el camino es fácil hacerlo. Es fácil hacerlo, ¿no? Y bueno, yo aconsejo a todo el mundo hacer el camino y, bueno, sea con nosotros o por cada uno por él mismo, ¿no? No necesitamos tampoco que lo hagan con nosotros, pero invito a la gente a que haga el camino por encima de todo. Sí. Oye, Manu, para la gente que no lo sepa, yo tengo que reconocer públicamente además que no soy una persona muy experta en esta técnica que me parece que tiene algo por ahí que llama la atención, el mindfulness, que nos Mindfulness. explicara a la gente qué es lo que es esto. Mira, mindfulness, fíjate, mindfulness realmente es un estado natural del ser humano, ¿eh? O sea, lo que pasa que ahora hay una tendencia que se creó en los años 70, a finales de los 70, con John Kabat-Zinn. Mindfulness realmente significa atención plena. Mindfulness viene de la palabra Pali, que era la que hablaba Buda, sati. Y fíjate esto que te voy a decir, es que es muy interesante porque la gente normalmente no lo sabe, ¿no? La palabra sati en Pali, que Pali era la lengua que hablaba Buda, significa mindfulness, que es atención plena, pero también significa recordar. O sea, mindfulness es atención plena y también es recordar. Y fíjate, recordar viene del latín recordari, que viene formado por re, que es volver a, cordis, corazón. Mindfulness es volver al corazón. Eso es mindfulness. Lo que pasa es que mucha gente
lo tiene codificado como una técnica y tal, pero mindfulness es un estado del ser humano que es eso, te hace vivir ahí en el corazón. Recordar es recordis, volver al corazón. Y este es el significado profundo de mindfulness. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho contexto de que hay muchas cosas que se forma uno en mindfulness y tal, y está muy bien. Y de hecho nosotros tenemos una formación de mindfulness, la formación Quietud, que empezamos en enero, de enero a julio, que la hacemos online y tal, y vemos las transformaciones de las personas. Son 6 meses de formación, vemos las transformaciones de las personas, llevamos ya 8 años, este año es el año 9 que la hacemos, está vinculada a la Universidad de Zaragoza y es increíble cómo la gente cambia, pero es lo mismo que el camino, porque el tema es el desde dónde, es el lugar interno, ¿sabes? No es eso, es como tú vas caminando y acabas de ver la foto, tú vas caminando y como consecuencia de que caminas, tú vas cambiando. Pero no haces, no previamente, no vas al camino para cambiar, pero cambias, ¿no? Entonces, con la práctica de mindfulness es lo mismo, es tú vas relacionándote y viviendo desde ahí y todo lo que está a tu alrededor te va llevando ahí, ¿no? Entonces, bueno, para mí la cosa es muy simple, nosotros en Quietud, tanto Mita como yo, como el equipo, procuramos que todo sea sencillo, simple, que pueda ser que llegar a todo el mundo, que no haya que tener que ser un ingeniero. No, es todo muy democrático, muy horizontal. Al final somos todos seres humanos que sufrimos, que gozamos, y es tratar de vivir la experiencia humana, ya que estamos aquí 4 días, pues por lo menos estar en ese lugar, ¿no? En el lugar del corazón, porque ya el mundo está bastante complicado y está bastante lleno de cosas como para que si nosotros a lo mejor no podemos salvar la humanidad, pero a lo mejor sí podemos darle una sonrisa a un amigo o a una persona que encontremos. Y eso es suficiente, eso es suficiente. No hace falta ser los salvadores de la humanidad, hace falta cómo me relaciono con lo que tengo al lado, con mi mujer, con mis hijos, con mi familia, con las personas queridas. No es lo mismo añadir sufrimiento reaccionando que añadir alegría y gozo estando presente y viviendo en el corazón. Entonces, yo diría que para la gente que mindfulness lo tome como recordis, recordar, volver al corazón. Me gustaría, Manu, que para la gente que esté interesada en hacer el Camino de Santiago y que vaya acompañado por ti, ¿cómo se tendría que poner en contacto contigo? Pues mira, os puedo dejar la página web que es quietud, acabado en d.org. Ahí está, hay un apartado que se llama Nosotros y ahí se pueden poner en contacto conmigo, con Monse, con Mita, con el equipo. Y luego hay otra página que es manumarino.org, que ya es una página más personal mía y ahí también me pueden contactar, tanto para el camino como para algo de mindfulness, la formación o lo que sea. Y luego, pues nada, también en mi Instagram tengo manumarino.org o si no, que te llamen a ti y luego ya tú le das mi contacto. Pero bueno, que no hay ¿Eh? ningún problema y que nosotros ahora, Raúl, vamos a seguir aquí vinculados y la verdad es que un gozo el hablar contigo. Qué alegría, qué bueno, ¿eh? Pues el camino nos une muchas veces y como digo siempre, no tenemos la coincidencia de haber estado juntos, pero hay algún amigo siempre que dice, tengo que poner a esta persona en contacto con la otra. Y efectivamente suele salir bien, ¿eh? Que este era el papel de las casaderas antiguas, así que nombraremos a Manolo Rodríguez, amigo nuestro de los dos, gran persona, gran peregrino, gran... Que además pasado mañana presenta el libro aquí en Santiago, pasado mañana. Sí, sí. Pues, Manu, estamos llegando al final de este podcast. Tengo que reconocer que está un poco tenso, ¿eh? Porque es la primera vez que hago una entrevista. Creo que soy una persona con cierta experiencia haciendo entrevistas, pero no la había hecho nunca en Zoom y no sé cómo va a salir, no sé cuál va a ser el resultado final. Vamos a Pero ver. como tú bien decías, con el recordar, ¿no? El volver al corazón, tanto tú como yo hemos hecho esta entrevista con el corazón, evidentemente. Y me gustaría dos cosas. Antes de despedirnos, primero, si hubiera alguna pregunta que yo no te haya hecho, que te hubiera gustado que te la hiciera,
que te la hagas a ti mismo, en mi nombre, y luego, como hacíamos en las radios antiguamente, que le mandes algún recuerdo a alguien que le quieras y que a lo mejor haya mucho tiempo que no se lo digas. Que le diga, oye, que me acuerdo de ti, que te quiero. Aunque Mm. no te lo diga todos los días. Pues mira, con respecto a una pregunta, yo creo que ha estado perfecto. Creo que ha estado perfecto. Creo que, evidentemente, si nos pasásemos aquí 2 o 3 horas más, tendríamos, tanto tú como yo, carrete para hablar porque nos une el camino, pero creo que la cosa es perfecta en sí misma, ¿no? Tal como es. Y bueno, la verdad es que es muy agradecido, ¿no? Gratitud es lo que en este momento me inunda el corazón, ¿no? Estoy lleno de gratitud por este encuentro, ¿no? Y con respecto a alguien que quisiera mandarle un saludo o algo, un recuerdo, un recordar, un volver al corazón, pues sería mi padre, ¿no? Mi padre se murió hace 10 años, en el 2013, y justo después yo hice 2 caminos. Justo después de morir, me fui a Irún, empecé el Camino del Norte con el Primitivo y al terminar me fui a Sevilla y hice la Vía de la Plata en pleno mes de agosto. O sea que imagínate, en pleno mes de agosto éramos solo 4 personas caminando, nos levantábamos a las 3, 3:30 de la mañana con el frontal porque si no, no había posibilidad. Mucho calor, pero fue una experiencia hermosa. Y la primera vez que hice el camino lo hice por mi padre y mandarle allá donde esté todo mi amor y el que gracias a él me haya puesto en contacto con el camino y sentir todo el amor que él me dio y me da, ¿no? Entonces, y luego también eso, agradecerle a él y luego también me gustaría, Raúl, agradecerte a ti, ¿no? Agradecerte a ti porque a veces algo tan silencioso, ¿no? Tan hermoso como una labor, como es el camino, ¿no? Una labor totalmente desinteresada, pero que va poco a poco tocando los corazones de las personas, transformándolas. A lo mejor alguien escucha en un momento dado un podcast tuyo y le anima a hacer el camino, y eso ahí es para mí, son los verdaderos héroes, ¿no? Las personas que en silencio van ahí manteniendo vivo el camino. Y nada, me gustaría agradecértelo a ti de corazón y mandarte un abrazo que, aunque no los conocemos personalmente, espero que sí nos conozcamos pronto y cuando vengas a Santiago aquí tienes tu casa, o sea que muchas gracias, Raúl, gracias. Manu, pues vamos a despedirnos de nuestros oyentes. Espero que este podcast, esta grabación, la vea mucha gente, porque creo que a mí personalmente, como tú bien dices, me ha llenado mucho. Hablas a corazón, hablas desde el corazón y entonces no habla la cabeza, que muchas veces nos impide decir lo que el corazón quiere decir. Te estoy muy agradecido por haber estado con nosotros en Senderos Jacobeo y espero que no sea la última colaboración, sino que esta sea la primera de muchas que tienen que venir. ¿Eh? Así que recibo un fuerte abrazo, Manu, y nos vemos en Santiago seguramente en el próximo camino que haga, que será ya para primavera, si Dios quiere, ¿eh? Y espero abrazarte en persona y estar contigo. Eso espero. Estrella, Un abrazo, Raúl. estrella, estrella.